Dice el versículo número 1 de Primera de Pedro: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Lo primero que quiero ver es lo que tenemos que aprender a desechar. Hay cosas en la vida que tenemos nosotros, hermanos, que rechazar, que desechar. Y aquí el apóstol Pedro enumera 5 de ellas. Puede ser que hayan otras cosas en tu vida, pero probablemente algunas de esas cosas están dentro de estas 5. ¿Desechar qué? Bueno, habiendo entendido que el Señor está hablando a los creyentes, Él pasa ahora a mencionar 5 pecados que tienen que ver con la propia corrupción que hay en el corazón y que destruyen la unidad, destruyen la comunidad, destruyen la familia, destruyen la iglesia, destruyen al propio individuo y pueden destruir una nación. Y el primero que dice es desechando toda malicia. ¿Qué es lo que significa la palabra malicia? ¿Cuál es el sentido aquí de la palabra malicia? Bueno, el sentido es la perversión de la virtud y los principios morales, trastocando sus propósitos y conduciéndolos a fines malvados. Cuando uno habla de malicia, habla de mala voluntad, habla de malignidad, habla de esa actitud o disposición egoísta. Y todos tenemos algo de malicia en nuestros corazones. Lo que hay que hacer es menos malos cada día. Bueno, el Señor con respecto a la malicia dice, deséchala. Desechando toda malicia. A veces no hacemos esto o aquello solamente de pura maldad. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta de la malicia de nuestros propios corazones. Pero luego él dice, desechando toda malicia, y luego dice, y todo engaño. Ese engaño es una sagacidad demostrada siendo experto en engañar, aprovechando a través de métodos baratos y engañosos o astutos. Cuando uno habla de engaño, habla también de traición. Y el engaño se refiere por lo general a hablar o actuar ocultando la verdadera motivación, es decir, todo lo contrario a hablar en forma honesta o forma sincera y lo contrario a decir toda la verdad. Por eso que el Señor dijo que tú sí sea sí, que tú no sea no. A veces yo me quedo un poquito impresionado porque tengo pacientes que yo los veo y que yo sé que operándolos no van a quedar bien, que van a estar ciegos. Y han venido de otro lado diciendo que los van a operar y que les van a ayudar. Y yo digo, Señor, usted no va a ver si se opera. Y yo prefiero decirles una verdad que les duela a que después gaste dinero, no vea y ese tipo me maldiga mientras vive. No puedo hacer mi trabajo engañando a un ser humano. Pero así hay mucha gente que cuando vende lo que no es. No te dicen toda la verdad. Cuando tú compras un seguro, así que la hipocresía es cualquier tipo de fingimiento o engaño ante Dios o los hombres, o una incoherencia entre la doctrina y la práctica.
El pensamiento y el comportamiento en casa o en el trabajo y en la iglesia. Así que el engaño no debería ser permitido en ningún lugar, mucho menos en la iglesia. Si tú te presentas al consulado americano para recibir una visa, hay de que tú digas una mentira y trates de engañar al cónsul. Es que ahí mismo te marcan y nunca te dan la visa por mentiroso. Hay que desechar el engaño. ¿Qué más tenemos que desechar? Dice él, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías. ¿Qué es la hipocresía? El sentido que aquí Pedro le da es una actuación. Esa falta de sinceridad en virtud de tener cualidades o creencias que uno no tiene. Es, por así decirlo, crear una impresión pública que esté en desacuerdo con los propósitos o las motivaciones reales. Por ejemplo, la actuación teatral es una forma de hipocresía. Tú ves a alguien que está actuando realmente, pero no es algo real, es una actuación. Y tú ves que los artistas te lloran, te sacan lágrimas, se entrenan para eso. Y tú ves que le disparan y parece que están heridos. A eso es lo que ese es el sentido de la hipocresía. A mostrar algo que no es. Es una simulación, es como un espectáculo exterior. Es algo que es simulado. Parece, pero no es. Y hay que desechar la hipocresía. ¿Cómo estás? Bien, bien. Y no estás bien. Pero otra cosa que tenemos que desechar, dice la Escritura, es la envidia. Alguien dijo, si la envidia fuera mancha, ¿cuántos manchados no hubieran? ¿Qué es la envidia? La envidia es ese rencor o resentimiento hacia el éxito o la posición de otro. Decía un político aquí, es que les duele ver que prosperamos. Se llenan de envidia. Es, por así decirlo, una actitud que está detrás de muchas acciones engañosas e hipócritas. Por ejemplo, en Mateo 27, 17 y 18 dice, por lo cual cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque él sabía que le habían entregado por envidia. No hallaban una falta en Cristo. No había nada que lo condenara. Nada, absolutamente nada. Se llenaron de envidia porque Cristo era mejor que los escribas y los fariseos. Era mejor que los religiosos más encumbrados. Y eso les dolió. Claro, ellos no estaban escogidos para salvación y no podían ver la santidad de Cristo. Pero también dice la Escritura, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación. Estamos viendo primeramente lo que hay que desechar de nosotros. Yo creo que algo de eso hay en cada uno de nosotros. Alguna de esas. La difamación, ¿qué es la difamación? Son abusivas palabras falsamente dichas que tienden a dañar la reputación de una persona. El engaño es algo que va directo a la víctima. La envidia es a espaldas de la víctima
Y es un pecado que deja ver la malicia, pero también la hipocresía. Pero la difamación es también algo que es a espalda de la víctima. ¿Sabes que yo creo que una de las maneras en la que nosotros debemos evitar la difamación, te voy a decir cuál es el secreto? Jamás hables de nadie si esa persona no está presente. No hables de esa persona. Porque cuando tú hablas de una persona que está ausente, tú ya estás pecando de murmuración y de chisme o de difamación. Habla cosas buenas. No, fulano de tal, mira, habla cosas buenas. No hables a espaldas de él o de ella, nada malo. Estas cosas, dice el apóstol Pedro, deséchalas. O sea que hay cosas que tenemos que desechar. Ahora viene la segunda parte. Hay cosas que tenemos que desear. ¿Tú quieres alcanzar madurez? Desecha lo malo. Pero hay cosas también buenas que tenemos que desear. Dice el versículo número 2. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Esa palabra te va a llevar a crecer para salvación. Dice desead. Desead. No es una posibilidad. No es una opción. No es una alternativa. Esta palabra en griego, que es la palabra epipoteo, es un imperativo, es decir, que es un mandamiento. Es una orden divina. Y epipoteo quiere decir un deseo fuerte, un deseo intenso, un anhelo profundo. Y eso debe haber en el corazón del creyente. Desead como niños recién nacidos. Tú has visto esos muchachitos cuando lloran y te hacen unos berrinches hasta que la madre no le da el biberón. Levantan a medio mundo, se levanta papá, mamá y hasta los vecinos. Porque ellos desean esa leche. Ese es el sentido de lo que Pedro quiere aquí que entendamos. Que nosotros deseemos, anhelemos la leche espiritual o pura de la palabra. Es decir, que debe haber un anhelo profundo. En este caso es una búsqueda activa de un alimento que es adecuado. No es una recepción pasiva. Es algo activo, tú lo anhelas, tú lo deseas, tú lo quieres. No es que el pastor hoy día predicó, no tan bueno el mensaje. Hermano, no se trata de lo que tú predicas, sino de lo que tú buscas en el Señor. Aquí la leche es una representación del alimento espiritual y tiene que ver con alimento básico. Esa leche que representa la palabra de Dios no debe ser mezclada, no debe ser adulterada, no debe ser diluida, debe ser pura. Es decir, no debe ser recibida con engaño. Es como cuando tú le pones leche a un niño y para que te dure más el tarrito de leche le pones colada, le pones avena Quaker. Probablemente vas a llevar a ese niño a vómitos y diarreas. Ahora, dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Entonces, la palabra a la que se refiere es esa palabra que vive y permanece, pero también la palabra que es predicada. Por ejemplo, en primera de Pedro, el mismo Pedro habla en el capítulo 1, en el versículo 23 y 25, dice lo siguiente: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir,
mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Esa gente se convirtió, llegó al Señor, porque oyó el Evangelio tal y cual. Tú sabes que a veces hay gente que oye el Evangelio y se vuelven cristianos porque el mensaje es chévere, porque les gusta cómo se sienten. Y es un mensaje que los acaricia, los hace sentir bien, van a tener éxito, van a ser prósperos, Dios los va a bendecir, Dios está contigo. ¿Y quién no se siente bien así? Pero cuando se les habla del pecado, entonces ahí como que la gente ya no es muy popular ese sermón. Pero el versículo 25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. ¿A qué palabra se refiere? La palabra que vive y permanece y la palabra que es predicada. Por eso dice el Señor, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Tú puedes ir a otra iglesia, mi hermano, y oír el sermón que tú quieras, y tú compara. Tú date cuenta. Evalúa. Estamos muy lejos, hermano, de ser una iglesia perfecta, porque no hay iglesia perfecta. Mientras estemos hombres aquí, seres humanos, ninguna iglesia va a ser perfecta. Pero lo que sí te puedo garantizar es que tú no vas a recibir aquí una palabra adulterada. En 1 de Pedro 1, 3, 5 y 9, dice que experimentamos el nuevo nacimiento para salvación. Dice el versículo 1 de Pedro 1, 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Versículo 5, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Versículo 9, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Aquí está hablando del nuevo nacimiento para salvación, pero en 1 de Pedro 2:2 dice que crecemos en nuestra salvación. Es decir, que vamos madurando en nuestra salvación. Estos textos que leímos hablan del nuevo nacimiento que nos lleva a la salvación. Pero una vez que tú has sido salvo, la intención de Dios es que vayamos creciendo en esa salvación que tenemos. Es decir, que vayamos madurando. Lee otra vez conmigo el versículo 2, 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, llegamos a nuestro tercero y último punto. Hay cosas que nosotros debemos desechar y hay cosas que debemos desear. Desechamos la malicia, la envidia, la hipocresía. Desechamos el engaño, la envidia, la difamación. Pero anhelamos la palabra del Señor y la deseamos como esos niños que arman su berrinche hasta que no tienen la leche en su paladar. Así debemos desearla. Así debemos anhelarla. Una manera de que tú sepas si estás anhelando la palabra de Dios es si estás memorizando los textos de la Biblia cada semana. Los textos que aquí salen cada semana que publicamos es que si tú los estás memorizando. Esa es una manera. Tú puedes decir, no, yo estoy leyendo la Biblia. No, es que no es que si estás leyendo, si la estás deseando para memorizarla. Y en tercer y último lugar,
hablamos acerca de el rendirnos a Cristo. Mira, querido hermano y hermana, nadie se rinde al Señor si no lo conoce. El rendirse a Cristo empieza con el conocerlo a Él, el saber de Él. Si alguien no conoce al Señor, si alguien no sabe quién es Cristo, y está en problema y viene en problema, y tú le dices, descansa en Cristo. Si esa persona no conoce a Cristo, si no es una persona madura en la fe, serán palabras en el aire. Porque no va a poder descansar en Cristo si no confía en Él. No podrá, no sabrá cómo hacerlo. Y yo creo que todo empieza con saber de la bondad o de la benignidad del Señor. Todo empieza por allí. Mira lo que dice el versículo 3. Primera de Pedro 2, 3. Dice allí, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Nada más. ¿Tú has probado la benignidad del Señor? Yo la he probado, mi hermano. Cada día la pruebo. Cada día la disfruto. Cada día. No hay un día, mi hermano, no hay un día en que yo no vea la mano del Señor a mi favor. No hay un solo día. Una vez es más intenso, otra vez es menos intenso. Pero todos los días estoy operando y ahí veo la mano del Señor. Tengo paciente y ahí estoy la mano del Señor. Tengo un accidente y ahí está la mano del Señor. Me voy de viaje y ahí va la mano del Señor. Y veo su bondad, veo su benignidad. Y a lo largo de toda mi vida he podido ver la bendición y la mano amorosa de mi Señor. Pero hay gente que no lo ve. Hay gente que quiere ver es el billete y que le vaya bien en el negocio. Pero la vida no siempre es prosperidad ni abundancia. Está bien, hay escasez. Y en la escasez tú vas a aprender a ver la mano de Dios cuando conoces y sabes de Él. Hendricks dicen con respecto a este versículo, el versículo 13, que habéis probado la benignidad del Señor. Él lo traduce, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Ese es el mismo simbolismo que está en el Salmo 34:8, que dice, probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Así que todo empieza con conocer de su benignidad y de su bondad. De aquellos que han podido disfrutar la bondad del Señor, tanto en la creación como en la redención, como en sus propias vidas. Y yo creo que solamente cuando uno ha saboreado o ha disfrutado la benignidad del Señor, es que venimos o vamos y nos rendimos a Él. Nos refugiamos, descansamos en Él, solamente ahí. Mira lo que dice el versículo 4 de 1 de Pedro 2. Primero está el conocer la benignidad y mira lo que dice el versículo 4. Y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Viniendo. Esa palabra viniendo en el griego es un verbo. Y ese verbo es un verbo que está en una forma pasiva, no activa. Yo les dije el domingo pasado que los verbos en griego tienen como sentidos, tienen como aspectos
dan como a entender algo diferente a lo que es en nuestro idioma. Y ese sentido de ese verbo es viniendo en forma pasiva. Y eso quiere decir acercarte, aproximarte o rendirte. Viniendo a Él como a una piedra viva. Nuestra conversión supone ir a Cristo. Supone. Y esta imagen de una piedra viva se desarrolla en los 5 versículos. No tiene la idea de una piedra que es utilizada para esculpir una estatua de piedra o un monumento, porque no es un principio muerto, no. Es una piedra viva. Y 2 cosas se dicen de esta singular piedra que representa al Señor Jesucristo. Porque dice, y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Hay 2 cosas que se dicen de esta piedra viva. Primero, que es desechada por los hombres. Y segundo, que es una piedra escogida y preciosa. Más adelante, en 1 de Pedro 2, versículos 6 y 7, oye lo que dice. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular. Y el que crea en él no será avergonzado. Versículo 7. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esa piedra preciosa, escogida por Dios, es la piedra angular, la base del edificio en el cual se sobreedificaba arquitectónicamente en los tiempos de Jesucristo. Es la piedra principal. Finalmente, ¿cuál es el resultado si tú desechas, si tú deseas y si tú te rindes a Cristo? Tiene que haber un resultado. Algo tiene que pasar. Mira lo que dice el versículo 5. También vosotros, como piedras vivas, o sea que el Señor es la piedra angular, es una piedra viva, pero también nosotros, dice el Señor, tú y yo somos piedras vivas, no somos piedras muertas. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Solamente cuando tú deseches lo malo, cuando tú procures lo bueno y cuando tú te rindas a Cristo, es que todo lo que tú ofrezcas al Señor será aceptable para Él. ¿Tú te imaginas ofrecer ante el Señor y que tu corazón esté cargado de malicia? Sin tú darte cuenta, tu corazón esté cargado de envidia, de difamación, y estés hablando de fulano, y tú vienes a la iglesia y sirves. ¿Tú crees que el Señor va a aceptar ese sacrificio? No, no lo va a aceptar, mi hermano. Despojémonos, desechemos lo malo, deseemos la palabra del Señor y rindámonos a Cristo. Porque solo entonces nosotros como piedras vivas seremos edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Los hombres por naturaleza no son piedras vivas. Llegan a serlo cuando se unen a Cristo a través de la conversión y del bautismo.
nosotros las piedras vivas nos acercamos a la piedra angular y nuestra casa o nuestro edificio o nuestra vida es edificada sobre esa piedra angular, llegando a ser parte de ese edificio en construcción para finalmente llegar a ser sacerdotes que servimos en ese edificio. ¿Por qué sacerdocio santo? Porque somos consagrados y apartados para servir al Señor. Mira, no debería de haber mayor deleite, hermano, que decir, no, yo sirvo al Señor en mi iglesia local. No debería de haber mayor deleite. Qué bueno que Dios nos ha dado un trabajo y es el sustento para nuestras familias. Es importante, eso es importante, pero no es lo más importante. No es lo más importante. Lo más importante, ¿sabes? Que te pueden decir, no, fulanito o fulanita, él es un siervo de Dios. Ella es una sierva de Dios, es una mujer que sirve al Señor. Dios le ha dado su trabajo, pero esa mujer sirve al Señor. Eso es lo más importante. Déjame dar una aplicación final. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Nosotros creemos que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él, o gozar en Él para siempre. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no todos los creyentes viven para glorificar a Dios? ¿Por qué no todos gozan de Él? Para mí solamente se me ocurre una respuesta, por la inmadurez. Nada más. Mira, cuando la persona es madura, una iglesia madura, ¿sabe lo que hay? Hay todos los dones. Hay paciencia, hay gozo, hay amor, hay fe. Pero en una iglesia inmadura como la de Corinto, lo que hay es habladuría. Lo que hay es exageraciones de los dones. Yo pienso que va a haber madurez en una iglesia cuando ponga en obra lo que dijo Pedro. Ahora, ¿qué estamos haciendo por nuestro crecimiento espiritual? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo te recomiendo, querido hermano, al menos dos cosas. En primer lugar, que tú deseches todo aquello que no te edifica. Deseches todo lo que te distrae, todo lo que te afecta o todo lo que te impide ser más santo. ¿Es el televisor que tienes ahí en tu habitación? Bueno, empieza por ahí. Mortifica tu pecado. Mátalo de hambre. Pídele al Señor que te revele aquellas cosas que tú no puedes ver. Tal vez tienes un espíritu crítico. Tal vez eres parte de la murmuración o de la codicia o de la falta de contentamiento. Dile al Señor que te revele esas cosas y empieza a desecharlas. Y en segundo lugar, anhela de manera intencional la palabra del Señor, no ocasional, intencional la palabra del Señor. Léela, escudriñala, medítala y ponla en práctica. Memoriza versículos bíblicos. Compite con tus hijos. Vamos, memorízalo tú dímelo. Y también díselo tú. En tu casa tienes a tu cónyuge, tienes a tus hijos, ponlos a trabajar, que memoricen los textos bíblicos. Y dice, miren, mañana empieza con este versículo, al jueves todos tenemos que saberlo.
empieza a trabajar con tu propia alma para gloria del Señor.